Hoy vamos a adentrarnos en un tema que puede parecer fuerte, pero que nos ayuda a mirar dentro de nosotros mismos y evaluar nuestra vida de una manera que Dios quiere. Las actitudes que Él no bendice. Puede sonar algo desafiante, pero esta conversación va más allá de simplemente juzgar. Se trata de entender lo que realmente mueve el corazón de Dios y lo que, al final, no contribuye a nuestro crecimiento, paz o propósito. Sabemos que Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia infinita. Pero también es un Dios que llama a cada uno de nosotros a vivir una vida en abundancia, una vida donde se refleje su luz y se honre su nombre en cada acción, en cada palabra, en cada intención. Así que, hoy vamos a hablar de esas actitudes que Dios no bendice. ¿Por qué? Porque si queremos acercarnos más a Él, si queremos ser testimonio y llevar esa paz, esa fuerza y esa fe que solo Él nos da, necesitamos dejar de lado esas cosas que bloquean su bendición en nuestra vida. Este video es para todos aquellos que desean hacer un cambio, aquellos que sienten que algo los está frenando, pero no saben exactamente qué. Imagina esto como una charla en la que vamos desglosando cada actitud, una a una, con calma, pero también con la intención de que cada palabra llegue a tu corazón, para que tú mismo puedas hacer una revisión sincera. Y recuerda, no se trata de sentir culpa o vergüenza, se trata de reconocer que Dios nos da nuevas oportunidades y nos invita a ser mejores cada día. Así que, si en algún momento sientes que te identificas con alguna de estas actitudes, no te preocupes. Eso significa que Dios te está hablando directamente y te está dando la oportunidad de transformarla, de dejarla en sus manos para que Él obre en ti. Porque, al final del día, su deseo es que podamos recibir sus bendiciones, su guía y su presencia en cada aspecto de nuestra vida. En este video, vamos a ir paso a paso, explorando cada actitud, analizando por qué no es algo que Dios pueda bendecir y cómo podemos, poco a poco, reemplazarla por algo que realmente traiga paz y propósito a nuestra vida. ¿Estás listo? Primera actitud, la arrogancia. Vamos a comenzar con una actitud que, aunque no siempre la notamos, puede arraigarse profundamente en el corazón y afectar nuestras relaciones y nuestra paz interior. La arrogancia. La arrogancia es esa sensación de superioridad que nos lleva a pensar que estamos por encima de los demás, que nuestras opiniones son siempre las correctas o que nuestras capacidades nos hacen mejores. Es algo que, a veces, se puede ver de forma sutil o, en otras ocasiones, de manera evidente. Y la realidad es que esta actitud cierra muchas puertas en nuestra vida, incluyendo la bendición de Dios. Dios nos llama a la humildad. En Proverbios 16:18 nos advierte con claridad: antes de la caída está la soberbia, y antes de la ruina, la altivez de espíritu. Este verso es profundo porque nos revela algo esencial. La arrogancia nos conduce a la caída. Tal vez no sea inmediato, tal vez no lo veamos venir, pero eventualmente esa actitud nos lleva a un punto donde las cosas empiezan a desmoronarse, donde perdemos la conexión con las personas, donde el respeto se transforma en distancia y donde, poco a poco, nos vamos quedando solos. Pensemos en cómo Dios obra en las personas humildes. Él nos muestra que cuando somos humildes, estamos abiertos a recibir su guía, su dirección, su consuelo. Sin embargo, la arrogancia nos hace creer que no necesitamos a nadie, que podemos lograrlo todo por nuestra cuenta. Y eso, al final, bloquea la intervención divina, porque Dios no fuerza su voluntad en quien no está dispuesto a escuchar. La humildad es como una puerta abierta a la bendición, mientras que la arrogancia es como un muro que construimos con nuestras propias manos. La arrogancia también afecta nuestra relación con los demás. Cuando somos arrogantes, tendemos a juzgar, a ver los defectos de los otros y a minimizarlos. Y eso no solo genera conflictos, sino que también nos aísla. Muchas veces, las personas alrededor notan esa actitud, y aunque tal vez no lo expresen directamente, se alejan, empiezan a desconfiar o a sentir que no pueden acercarse a nosotros.
Y eso es justo lo contrario de lo que Dios desea para nuestras vidas. Él quiere que seamos luz, que inspiremos, que las personas se sientan bien a nuestro lado, no que se sientan juzgadas o menospreciadas. Entonces, si en algún momento reconoces la arrogancia en ti, no te castigues. Más bien, míralo como una oportunidad. Recuerda que, al reconocerlo, ya has dado un paso importante, porque significa que estás dispuesto a dejar que Dios trabaje en esa área de tu vida. Dios siempre responde a un corazón humilde y dispuesto a cambiar. Para combatir la arrogancia, un buen paso es recordarnos que todo lo que tenemos, nuestras capacidades, logros, incluso nuestras opiniones, son regalos que Dios ha puesto en nuestra vida, no para vanagloriarnos, sino para servir y edificar a los demás. Cuando cambiamos la perspectiva de «soy el mejor» por «tengo la oportunidad de hacer el bien con lo que Dios me dio», todo cambia. Segunda actitud, la envidia. Ahora hablemos de otra actitud que, aunque muchas veces tratamos de disimular o incluso justificar, termina por corroer nuestro corazón y alejarnos de la paz de Dios: la envidia. Todos en algún momento hemos sentido esa sensación amarga al ver que a alguien más le va bien, que tiene lo que deseamos, que recibe el reconocimiento o las oportunidades que quisiéramos para nosotros. Y la envidia puede ser tan sutil que, al principio, tal vez ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí, pero poco a poco va tomando fuerza y afectando cómo pensamos, cómo actuamos y, sobre todo, cómo nos sentimos. La envidia es como una sombra que nos roba la paz. Nos lleva a enfocarnos en lo que no tenemos, en lugar de valorar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. En Proverbios 14:30, la Biblia nos dice: «El corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos». Fíjate cómo describe la envidia como algo que literalmente nos va desgastando por dentro. Y es que la envidia no afecta solo nuestras emociones, también repercute en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios y en nuestra salud. Una de las razones por las que Dios no bendice la envidia es porque nos distrae de nuestro propósito. Cuando estamos ocupados comparándonos con los demás, perdemos de vista los planes que Él tiene específicamente para nosotros. Dios ha diseñado un camino único para cada uno, con sus propias bendiciones, sus propios desafíos y su propio tiempo. Pero cuando dejamos que la envidia entre en nuestro corazón, comenzamos a vivir en la constante frustración de querer lo que otro tiene, de desear su vida, sus éxitos, y eso nos hace olvidar el propósito tan especial que Dios ha preparado para nosotros. Además, la envidia puede dañar nuestras relaciones. Nos lleva a ver a los demás como competidores, en lugar de hermanos. Esa rivalidad silenciosa que sentimos hace que sea difícil celebrar los logros de quienes están a nuestro alrededor. Y en lugar de acercarnos y construir lazos de apoyo y amistad, creamos distancia y resentimiento. Al final, ¿quién puede confiar en alguien que se amarga por las bendiciones ajenas? ¿Quién puede sentirse verdaderamente cercano a alguien que no se alegra por su éxito? Superar la envidia no es fácil, pero es posible cuando llevamos esos sentimientos a Dios y le pedimos que nos ayude a reconocer y valorar lo que tenemos. La clave es agradecer por nuestras propias bendiciones y recordar que lo que Dios nos da es exactamente lo que necesitamos en este momento de nuestra vida. La próxima vez que sientas envidia, intenta transformar ese pensamiento en un motivo de gratitud. Agradece por lo que tienes, pídele a Dios que te ayude a alegrarte por los demás y que te enseñe a confiar en sus tiempos y en sus propósitos. Dios no bendice la envidia, pero sí bendice un corazón agradecido y dispuesto a confiar en su plan. Tercera actitud, la falta de perdón. Esta es una de las actitudes más difíciles de manejar, porque toca profundamente nuestras emociones y nuestras experiencias personales. La falta de perdón es un peso que muchos cargan sin darse cuenta de cuánto daño les hace realmente. Nos aferramos a las heridas del pasado, a las ofensas que nos hicieron, a los momentos en los que alguien nos lastimó, y aunque pensemos que no tiene tanta importancia, esa carga nos sigue afectando,
incluso en nuestra relación con Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús dice algo muy directo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta declaración nos muestra claramente cómo el perdón es algo que Dios no solo recomienda, sino que espera de nosotros. No se trata de justificar el mal que otros nos hicieron, sino de liberarnos de la amargura y del rencor que nos encadenan. La falta de perdón actúa como una barrera entre nosotros y Dios. Cuando mantenemos resentimiento en nuestro corazón, es como si estuviéramos cerrando una puerta que impide que su amor, su paz y sus bendiciones fluyan plenamente en nuestra vida. Tal vez has escuchado la frase que dice, el rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La falta de perdón nos daña principalmente a nosotros mismos. Nos roba la paz, nos consume lentamente y al final termina afectando nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra conexión con Dios. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que pasó, sino liberar nuestro corazón de esa carga y entregarla en manos de Dios. Muchas veces pensamos que al perdonar estamos haciendo un favor a la otra persona, cuando en realidad el mayor beneficiado somos nosotros. Imagina llevar una mochila llena de piedras. Cada ofensa que no perdonamos es como una piedra que añadimos. Con el tiempo, el peso se hace insoportable, nos quita energía, nos hace caminar con dificultad. ¿Por qué seguir cargando con ese peso cuando Dios nos ofrece alivio? Además, el perdón nos permite ver a los demás con compasión. Nos ayuda a recordar que todos cometemos errores, que todos fallamos en algún momento. Perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia nuestro presente y nuestro futuro. Nos da libertad, nos permite vivir con paz y nos abre la puerta a la sanidad que solo Dios puede dar. Si te cuesta perdonar, no estás solo. Dios sabe lo difícil que puede ser y está dispuesto a ayudarte en ese proceso. Pídele a Dios que sane tu corazón, que te dé fuerzas para soltar el rencor y que te permita experimentar la libertad que trae el verdadero perdón. Porque mientras más espacio hagas en tu corazón para el amor y la paz, más espacio dejas para que Dios entre y llene tu vida de bendiciones. Cuarta actitud: la mentira. La mentira es otra de esas actitudes que Dios no puede bendecir, y aunque a veces pueda parecer inofensiva o pequeña, la realidad es que tiene un impacto profundo en nuestras vidas y relaciones. Todos conocemos esa tentación de distorsionar un poco la verdad para salir de una situación incómoda o para protegernos de las consecuencias, pero en realidad cada mentira, por pequeña que sea, va sembrando desconfianza y alejándonos de la paz de Dios. Dios es un Dios de verdad. En Proverbios 12:22, la Escritura nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Este verso es poderoso porque nos muestra que Dios se deleita en aquellos que practican la verdad. Él valora profundamente la sinceridad y la transparencia, porque al final, la verdad nos acerca a Él, mientras que la mentira nos aleja y crea barreras. La mentira tiene un efecto en cadena. Una mentira suele llevar a otra y con el tiempo se convierte en un peso difícil de manejar. Cuando mentimos, nos volvemos prisioneros de nuestras propias palabras, siempre intentando recordar lo que dijimos y cómo lo dijimos para no ser descubiertos. Nos ata, nos enreda, y en lugar de vivir en paz y con libertad, vivimos con la carga de mantener una fachada. En ese sentido, la mentira nos quita autenticidad y nos roba la tranquilidad que Dios desea para nosotros. La mentira también afecta profundamente nuestras relaciones. Cuando alguien descubre que hemos mentido, se rompe la confianza, y reconstruirla no es fácil. La confianza es como un jarrón de vidrio. Una vez que se rompe, aunque tratemos de repararlo, las grietas siempre quedarán. Dios quiere que nuestras relaciones sean honestas, abiertas y basadas en la verdad, porque solo así podemos construir vínculos sólidos y duraderos.
La mentira va en contra de eso y, por lo tanto, bloquea la bendición que Dios quiere darnos en nuestras relaciones. Y quizás lo más importante, la mentira nos aleja de nuestra verdadera identidad en Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Al mentir nos alejamos de ese camino de verdad al que Jesús nos invita. Nos convertimos en algo que no somos, en una versión distorsionada de nosotros mismos. Pero cuando somos sinceros, incluso en nuestras fallas, Dios puede trabajar en nosotros, moldearnos y fortalecernos, porque estamos abiertos a su guía y su corrección. Ser personas de verdad no significa ser perfectos, significa ser auténticos, reconocer nuestros errores y tener la valentía de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con la certeza de que Dios está con nosotros. Así que, si alguna vez sientes la tentación de mentir, recuerda que la verdad, aunque a veces pueda ser incómoda, siempre nos llevará a la paz y la libertad. Dios bendice a aquellos que eligen la verdad, porque en la verdad está su presencia, su amor y su guía. Quinta actitud, la pereza espiritual. Ahora vamos a hablar de una actitud que puede parecer inofensiva, pero que en realidad es una de las principales razones por las que muchas personas sienten que su relación con Dios está estancada: la pereza espiritual. Sí, esa falta de motivación, ese lo hago luego que postergamos una y otra vez cuando se trata de orar, leer la Biblia, congregarnos o servir a otros. La pereza espiritual nos aleja de Dios de una manera sutil pero constante, y poco a poco nos hace sentir vacíos, como si nuestra fe perdiera fuerza. La Biblia nos advierte sobre la importancia de mantenernos activos en nuestra vida espiritual. En Romanos 12:11 dice, «No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor». Este llamado nos recuerda que nuestra relación con Dios necesita de nuestra disposición, de nuestra entrega. La fe no es algo que podemos descuidar y esperar que crezca sola. Requiere de tiempo, de esfuerzo y de una dedicación constante. La pereza espiritual, sin embargo, nos hace caer en una especie de zona de confort. Pensamos que con solo creer es suficiente, que no hace falta orar tanto o estudiar la palabra a fondo. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de lado estos hábitos? Empezamos a alejarnos, a perder sensibilidad a la voz de Dios, y cuando llegan los momentos difíciles, nos sentimos desorientados, como si nos faltara esa conexión que alguna vez sentimos tan fuerte. Imagina que la relación con Dios es como una planta que necesita ser regada cada día. Si no le das el cuidado necesario, poco a poco se marchita. Eso mismo ocurre en el espíritu. Cuando no alimentamos nuestra fe, ésta se debilita y nuestra vida comienza a perder propósito y dirección. La pereza espiritual es una barrera que nos impide experimentar la plenitud de Dios, esa paz, esa fuerza y esa guía que Él tiene para nosotros cada día. Además, la pereza espiritual nos impide ser útiles en el reino de Dios. Hay tantas cosas que Él quiere hacer a través de nosotros, tantas vidas que pueden ser tocadas por su amor. Pero si nosotros mismos no estamos comprometidos, ¿cómo podremos ser instrumentos en sus manos? La pereza nos vuelve indiferentes, y Dios no puede bendecir a alguien que no está dispuesto a moverse, a esforzarse, a ir más allá de la comodidad para cumplir su propósito. Si en algún momento sientes que has caído en la pereza espiritual, no te desanimes. Todos hemos pasado por eso. Lo importante es reconocerlo y decidir que, a partir de hoy, vas a hacer un esfuerzo por acercarte más a Dios. No se trata de hacer grandes cosas de la noche a la mañana, sino de pequeños pasos. Dedicar unos minutos más a la oración, leer un pasaje de la Biblia cada día, o simplemente agradecer a Dios en cada momento. Poco a poco, esa conexión se fortalecerá y verás cómo la paz y la bendición de Dios fluyen en tu vida. Sexta actitud, la crítica constante. Pasemos ahora a una actitud que puede parecer insignificante, pero que va desgastando nuestro espíritu y nuestras relaciones sin que nos demos cuenta: la crítica constante.
Sí, ese hábito de siempre encontrar defectos en los demás, de juzgar sus decisiones, de ver lo que deberían estar haciendo según nuestra perspectiva. La crítica constante es como una lente que distorsiona la forma en que vemos a las personas, enfocándonos solo en sus fallas y perdiendo de vista su valor y potencial. Y esta actitud, aunque muchas veces no nos demos cuenta, cierra la puerta a la bendición de Dios en nuestra vida. En Mateo 7, 1-2, Jesús nos da una advertencia clara. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esta enseñanza es profunda porque nos muestra que la crítica no solo afecta a los demás, sino que también impacta directamente en nosotros mismos. Cuando juzgamos constantemente, estamos creando un ambiente de negatividad y dureza que, al final, también vuelve a nosotros. La crítica constante tiene un efecto poderoso en nuestras relaciones. Nos hace menos compasivos, menos tolerantes y, al final, menos accesibles. Las personas a nuestro alrededor perciben esa dureza, ese ojo crítico, y comienzan a alejarse, a sentir que no pueden ser vulnerables ni genuinos con nosotros, porque en el fondo saben que siempre estamos buscando fallas. Esas relaciones se van enfriando, y sin darnos cuenta, nos quedamos aislados en una burbuja de perfeccionismo que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Y aquí es donde radica uno de los mayores peligros de la crítica. La mayoría de las veces, lo que señalamos en los demás es un reflejo de nuestras propias inseguridades, de nuestros propios defectos que no hemos trabajado o que tememos enfrentar. La crítica se convierte en una forma de proyectar nuestros problemas internos en otros, en lugar de mirar dentro de nosotros y pedirle a Dios que nos ayude a mejorar. Al criticar, cerramos nuestro corazón a la gracia y a la paciencia que Dios quiere que extendamos, tanto a los demás como a nosotros mismos. Dios quiere que veamos a las personas con ojos de amor y de compasión. Nadie es perfecto. Todos tenemos áreas que necesitamos mejorar, y Dios nos llama a apoyarnos mutuamente en lugar de juzgarnos. Así que si alguna vez te sorprendes criticando a alguien, toma un momento y reflexiona. Pregúntate si esa crítica realmente ayuda o si solo está alimentando una negatividad innecesaria. En lugar de juzgar, elige la empatía. En lugar de señalar, elige orar por la persona, pedirle a Dios que la guíe y que la fortalezca. Recuerda, Dios no bendice la crítica constante porque nos aleja de la esencia del amor que Él nos enseña. Nos invita a ver a los demás como Él nos ve a nosotros, con un corazón lleno de gracia, dispuesto a perdonar, a apoyar y a crecer juntos. Deja que Dios transforme la crítica en compasión y verás cómo esa actitud no solo mejora tus relaciones, sino que también trae una paz y una bendición que solo viene de vivir en armonía con su voluntad. Séptima actitud, la ingratitud. Llegamos a otra actitud que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un impacto muy profundo en nuestra vida espiritual, la ingratitud. Vivimos en un mundo donde siempre estamos mirando hacia lo que sigue, hacia lo que queremos lograr, hacia lo que creemos que nos falta. Y en ese constante afán por más, nos olvidamos de algo esencial: agradecer por lo que ya tenemos. La ingratitud es una actitud que bloquea la bendición de Dios, porque cuando no somos capaces de ver lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, nos cerramos a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. La Biblia nos enseña mucho sobre la importancia de la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Fíjate en cómo nos llama a dar gracias en todo, no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos difíciles, en las pruebas y en los desafíos. Porque la gratitud es más que una simple respuesta emocional. Es una actitud de fe y confianza en que Dios está obrando, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato. La ingratitud nos lleva a centrarnos en lo que no tenemos, en lugar de disfrutar y valorar lo que Dios ya nos ha dado. Y paradójicamente,
Cuando vivimos con una actitud de nunca es suficiente, terminamos sintiéndonos vacíos y frustrados. La gratitud, en cambio, nos llena el corazón de paz y de gozo, porque nos hace conscientes de las bendiciones, grandes y pequeñas, que tenemos cada día. Cada respiración, cada amistad, cada oportunidad es un regalo de Dios. Y cuando lo reconocemos, nos damos cuenta de que ya tenemos mucho más de lo que a veces pensamos. Además, la ingratitud afecta nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos sentiríamos si alguien a quien ayudamos constantemente nunca agradeciera o nunca reconociera lo que hacemos por él? Poco a poco, esa relación se iría enfriando, porque el agradecimiento es el puente que fortalece los lazos y nos acerca a los demás. Lo mismo pasa con Dios. Él desea que tengamos un corazón agradecido, que reconozcamos su amor y su provisión, no porque Él necesite nuestro agradecimiento, sino porque nosotros necesitamos vivir en esa conciencia de su bondad para realmente experimentar la paz y la plenitud que Él ofrece. Practicar la gratitud no significa que no tengamos metas o deseos. Significa que, mientras avanzamos, somos capaces de mirar atrás y agradecer por cada paso del camino. Entonces, si en algún momento sientes que estás cayendo en la ingratitud, intenta hacer una pausa. Haz una lista mental o escrita de todas las cosas, personas y momentos por los que puedes agradecer. Verás que cuando cuentas tus bendiciones, el corazón se llena de una paz que solo Dios puede dar, y eso te abre a recibir aún más. Dios no bendice la ingratitud porque ésta nos aleja de su amor y de su propósito. Pero, cuando cultivamos un corazón agradecido, permitimos que su gracia fluya en nuestra vida, y eso nos lleva a vivir con una alegría y una satisfacción que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. Octava actitud: la falta de empatía. La falta de empatía es otra actitud que impide que vivamos en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. En un mundo tan lleno de distracciones y de prisas, es fácil olvidarse de los demás y enfocarnos solo en nuestros propios problemas o necesidades. Sin embargo, la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, es una parte fundamental de lo que significa amar como Dios nos ama. Él nos llama a ver a las personas con un corazón compasivo, a escuchar sus historias, a comprender sus luchas y, sobre todo, a actuar con misericordia y amor. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de empatía. Durante su tiempo en la tierra, Él se detuvo a escuchar, a sanar y a consolar a quienes más lo necesitaban. En Mateo 9:36, leemos que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él no veía solo una multitud, veía personas con necesidades, dolores y anhelos. Su corazón estaba lleno de empatía, y eso es lo que Dios desea para nosotros. La falta de empatía nos lleva a ser indiferentes, nos hace insensibles al dolor de los demás y a sus luchas. Cuando vivimos sin empatía, es como si nos pusiéramos una armadura que nos protege de involucrarnos o de preocuparnos por lo que pasa alrededor. Pero esa armadura también nos aísla, nos vuelve fríos y desconectados. Dios no puede bendecir una actitud que cierra el corazón y que nos impide ser canales de su amor. Además, la empatía tiene un poder transformador. Cuando somos capaces de ver a los demás con compasión, nuestras relaciones cambian profundamente. Empezamos a ser más pacientes, a escuchar más, a actuar con amabilidad sin esperar nada a cambio. Y sorprendentemente, eso también nos transforma a nosotros. Nos sentimos más conectados, más llenos de propósito, y experimentamos la alegría de ser útiles en la vida de alguien más. Si sientes que a veces te cuesta ser empático, recuerda que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Dios puede ayudarte a desarrollar un corazón sensible, dispuesto a entender y a ayudar. Tal vez puedes comenzar por un simple gesto, un mensaje de aliento, una oración por alguien, o simplemente escuchar sin juzgar. Poco a poco, verás cómo ese esfuerzo por ser empático cambia no solo a los demás, sino también a ti. Dios no bendice la falta de empatía, porque eso nos aleja de la esencia del amor que Él nos enseña. Nos llama a vivir con un corazón abierto,
dispuesto a dar y recibir. Cuando elegimos la empatía, permitimos que su amor fluya a través de nosotros, y eso trae paz, fortaleza y una conexión real con los demás. La empatía es en realidad una de las formas más puras de mostrar el amor de Dios en nuestra vida cotidiana.